cámara y después subo los archivos. Así que bueno, voy a apagar mi cámara, voy a compartir pantalla para seguir explicando. Estábamos hablando del tema de las sincronizaciones perdón, las condiciones de Bernstein, donde se establecía el parámetro para que se pudieran ejecutar en simultáneo, perdón, cuando, digamos, sin sincronización, donde establecía una condición de tener en cuenta que digamos, no limitan al paralelismo, solamente a la sincronización. El punto que empezamos a ver es las dependencias existentes entre las diferentes sentencias y o tareas frecuentemente requieren la utilización de diferentes métodos de sincronización. Justamente dejamos picando el tema de lo que es la sincronización y nos metemos justamente en lo que es la sincronización para explicar algunos métodos. Eh, el sincronismo es indispensable cuando existen dependencias entre tareas. Todos los procesos deben frenar su ejecución en un cierto punto para asegurar congruencia de datos y continuar la ejecución. Esta congruencia de datos es importante porque si no se alteraría, digamos, el orden que debe ser siempre mantenido durante la larga vida de la ejecución del programa. El asincronismo, los procesos pueden ejecutarse libremente siempre y cuando no presenten dependencias. Para que no haya dependencia, justamente teníamos las condiciones que fui nombrando hace ratito. Tenemos sincronismo versus asincronismo. Debe elegirse de acuerdo a la naturaleza del problema. Es decir, si tenemos dependencia, evidentemente no podemos ir por un lado, y si tenemos independencia, podemos establecerlo de la otra manera, hacerlo, es decir, de forma sincrónica. Esto establece, una vez que hemos identificado el paralelismo, bueno, ¿cuáles son las estrategias de descomposición que vamos a tener que emplear? Estas estrategias de descomposición, que es el punto que empezamos a ver, tiene una cuestión crucial donde establece que elegir la estrategia para dividir el trabajo en piezas que pueden ejecutarse en paralelo involucra preguntarnos de qué manera las tareas son paralelas y qué parte de ese volumen de trabajo constituyen una tarea. Recién decía, dividimos en tareas, pero bueno, ahora surge, bueno, de todo ese volumen de datos, perdón, ese volumen que tenemos, ¿cuál es el que lo podemos constituir como una tarea? Un criterio simple para identificar si pertenece a la descomposición del dominio o la funcionalidad, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿El conjunto de datos a tratar es muy grande? ¿Podría ser por dominio? ¿O el tratamiento de los datos tiene claras subtareas? Entonces es completamente funcional y nos serviría obviamente en la elección. En la descomposición de dominio, decimos, se utiliza cuando es posible resolver un problema aplicando la misma operación sobre partes diferentes de su dominio de datos. Cuando hacemos descomposición de dominio, decimos, la descomposición de datos del problema se pueden dividir en múltiples regiones o en múltiples particiones. Cada región se le asigna a un nodo diferente y cada nodo o computadora realiza tareas similares sobre el conjunto de datos. El tratamiento de cada dato en general es independiente del procesador. Se usa más comúnmente en problemas científicos. Si nos recordamos al tema de un usuario que quiere acceder digamos, accede consultando
los vuelos que hay en una determinada compañía. Por ejemplo, entra en despegar y quiere ver para una determinada opción o determinada fecha, en cuestión de parámetros, que se va a cada aerolínea, el ejemplo que había comentado anteriormente, puede estar presente en esto de la descomposición de dominio. En este caso, que se usa en los problemas científicos, se utiliza varios nodos concurrentemente y se exhibe condiciones naturales de escalabilidad. Estas condiciones de escalabilidad van a permitir que incorporar más equipos podría llegar a mejorar la performance de ejecución. Tenemos la descomposición funcional, que la descomposición se ajusta a la propia arquitectura de la aplicación a paralelizar. Pueden identificarse las partes funcionales del cálculo del programa que constituyen las principales fases de ejecución. Básicamente lo que estoy describiendo, dándole un formalismo a los distintos nombres, de donde partimos de la descomposición que hicimos del problema en subproblemas y los nodos que fuimos introduciendo, y donde justamente la idea es formalizarlos para que se puedan interpretar en un concepto general. Se identifican sus interdependencias, la superposición de datos mínimas y volumen de flujo de datos pequeños resulta en un grado de tareas con cierta topología. Excesivo solapamiento de datos resulta en demasiadas comunicaciones que pueden llevar a problemas de coherencia. En este caso, posiblemente deba utilizarse otra técnica de descomposición cuando tenemos o está presente esto. Luego de definir las fases funcionales e identificar sus independencias, se planifica la ejecución paralela de las tareas que son independientes, donde cada tarea se le asigna a un nodo y puede estar limitado a bajos grados de paralelismo, que no es común que un programa haya demasiadas funcionalidades interdependientes entre sí. Esto lleva a tener un conjunto limitado de subtareas. No presenta propiedades naturales, obviamente, de escalabilidad, porque una funcionalidad por nodo es como un alumno con cada máquina. Entonces, justamente lo que hago mención y donde hago hincapié es la descomposición funcional, y hablo de funcionalidades, no hablo de una específica tarea. Es decir, que la tarea general global es una función o tiene una funcionalidad donde la divido la subdivido en base a esto. Un ejemplo, tenemos el armado de vehículos. Hace varias décadas una persona podía ser responsable de armar un vehículo completo. De hecho, algunas fábricas tenían el mismo que ensamblaba el motor, ensamblaba las puertas, era personas específicas, personas eruditas, donde el inconveniente que se presentaba es que ante la falta de ausencia de esta persona, retrasaba la producción. Por eso es que con los años la especialización del trabajo hizo del armado de coches una tarea que fuera sucesiva y cooperativa entre las personas, donde se divide o se descompone en distintas subtareas o áreas de montaje, como la parte que eh, pinta, la que arma o pone el motor, las puertas, etcétera. Entonces, esto habla justamente de la descomposición y la importancia de poder llevar a cabo. Otras estrategias son poco comunes, pero pueden aparecer situaciones de uso según la naturaleza del problema. Puede ser, y además puede ser de gran utilidad, que es la descomposición recursiva, la descomposición exploratoria y la descomposición especulativa.
Cuando hablamos de descomposición recursiva como una situación que se puede presentar, decimos que se utiliza en este caso la estrategia de divide y vencerás. El problema se divide en un conjunto de subproblemas independientes. Cada subproblema se resuelve recursivamente subdividiéndolo sucesivamente. Finalmente se combinan los resultados para armar una solución general. Es decir, tenemos un problema y en forma recursiva se vuelve a dividir y en forma recursiva se vuelve a dividir y después, como recién mencionaba, se construye el resultado. Después tenemos también que considerar la descomposición exploratoria, que es otra de las alternativas que se pueden suscitar, y se realiza en aquellos problemas en que el objetivo perseguido es la búsqueda de una solución entre muchas posibilidades disponibles. Se divide el espacio de búsqueda en zonas más pequeñas que se asignan a diferentes nodos. Cada nodo busca la solución de un subespacio deteniéndose cuando alguna de ellas se encuentra la solución. En esta estrategia, no solo los nodos involucrados constituyen a la solución del problema, sino en general todo. Una imagen de cómo sería la descomposición exploratoria es justamente donde cada uno de los nodos puede encontrar una solución. Y nos queda digamos, perdón, una dependencia donde se encuentra también una solución dentro del espacio de formulación paralela, puede requerir más trabajo en una formulación que una formulación serial. Y hay una diapositiva que creo que es la que sigue, ¿sí? Donde vemos que justamente la dependencia que genera esto que hago mención. Y tenemos por último la descomposición especulativa, donde se utiliza en aquellos casos en que los flujos de ejecución dependen del resultado de la tarea. Se configuran todos los flujos posibles de ejecución asumiendo los diferentes resultados de la tarea actual y se asigna cada uno de ellos a un nodo para ejecutar los pasos posteriores. En esta estrategia se desconocen los datos de entrada, mientras que en el anterior se desconocen los datos de salida. Adelantar ejecución, ejemplo, una condición if y otra ir por el else, ¿no? Esto en forma sucesiva. En el ejemplo podemos ver justamente que esta descomposición especulativa la utilizan inclusive en los sistemas actuales donde se adelantan en ejecución haciendo esta suposición de que se puede ejecutar determinado código por el if y por el else y se hace en forma paralela, tanto por uno por otro, especulando si va por el uno o por el otro, cosa que cuando sea la decisión de uno u otro, ya se tenga digamos, este adelantamiento que da obviamente y repercute en la performance. Dentro de la descomposición especulativa, si la predicción obviamente es errónea, el trabajo de adelantar la ejecución se desperdicia y puede ser necesario deshacer los resultados de la tarea y restaurar el contexto. Porque obviamente ante una condición de un if y un else, solamente una de las dos se va a ejecutar y no las dos. Entonces, ese aprovechamiento por una de las áreas se ha desperdiciado y ha desperdiciado también determinado cómputo en la misma. Vemos ahora la comunicación de los procesos. Habíamos visto cuando comenzamos en distintos puntos que estábamos observando y nos toca ahora analizar justamente el tema de la comunicación. Hay muchos algoritmos en la literatura que resuelven un amplio abanico de problemas. La mayoría de los algoritmos han sido diseñados con un sistema en mente
y abarcando una solución a este problema. Sin embargo, hay muchos paradigmas básicos de programación a los que responden muchos algoritmos. Una cuestión crucial que se nos presenta es estructurar un algoritmo para descomponer y asignar tareas. Cómo minimizar las interacciones y balancear la carga. Vimos una parte de balanceo de carga y ahora nos preguntamos justamente en esta doble pregunta. Un criterio simple, que el problema puede descomponerse según el dominio o la funcionalidad. ¿Cuál es la arquitectura subyacente? ¿A dónde vamos a ejecutar? Cuando se utiliza la descomposición de dominio, tenemos un modelo de paralelismo de datos y un modelo master worker. Y cuando utilizamos una descomposición funcional, tenemos un modelo de grafos de tarea o un modelo pipeline. Entonces, en este último punto de la unidad, donde nos vamos a centralizar en explicar justamente esta descomposición que tiene que ver con la comunicación. El primer punto que vamos a hacer referencia es el modelo de paralelismo de datos. Entonces tenemos, es denominado SPMD, de Simple Program Multiple Date. Este tipo aplica concurrentemente en distintos nodos que se ejecuta el mismo conjunto de operaciones en diferentes ítems de datos. El trabajo puede realizarse en fases. En cada fase puede tratarse datos diferentes o los mismos. Requiere una sincronía o comunicación para proveer nuevos datos o sincronizar las tareas. Presenta una escalabilidad. Si crece el conjunto de datos, el entorno de ejecución puede redistribuir obviamente sus datos en los distintos nodos. Es fácil de balancear la carga. Si se está en un medio uniforme, particiono uniformemente de tareas, realizo una asignación de tareas estáticas o semiestáticas. Y cada nodo ejecuta las mismas operaciones sobre datos diferentes. Mirándolo gráficamente, tenemos la imagen de donde se genera la comunicación entre los distintos procesos, donde podemos ver o imaginar esta estructura de los procesos vacíos, sin ninguna flecha que lo interconecte, y a medida que va avanzando en la ejecución, estas flechas de comunicación se van haciendo presentes y nos da como resultado final un trabajo de interconexión bastante oportuna, digamos, en este modelo de paralelismo de datos. Luego tenemos el modelo de Master Worker, que sería una referencia a Master Esclavo, eh, en el tema de cuando se habla de base de datos, por ejemplo, donde un caso particular del paralelismo de datos es que existe un proceso máster que coordina el cómputo que realiza el resto de los procesos worker. El proceso máster genera las tareas y se las asigna a los trabajadores. Y el proceso worker procesa tareas iterativamente conforme el máster las va enviando. Imaginemos que tenemos el máster que está desconectado, sin ninguna flecha, y empieza a interactuar a medida que avance el programa, donde finalmente tenemos una estructura como la que estamos viendo en la imagen. El balanceo de carga, obviamente, va a depender de la homogeneidad y la granularidad de las tareas. Cada worker ejecuta las mismas operaciones sobre diferentes datos. La asignación de tareas obviamente es dinámica y el costo de procesamiento siempre va a ser mucho mayor que el costo de la comunicación, dado que cada uno
realiza según lo que le dice el máster, y cuando ese resultado, lo que necesite, este, necesite comunicarlo, recién ahí se va a llevar a cabo la comunicación. Por eso vimos que en la imagen de recién, la comunicación no es tan emblemática como la de la primera figura. El aspecto clave del máster que puede establecer un cuello de botella cuando las tareas son muy pequeñas o los workers son muy veloces. El asincronismo y el sincronismo son otro de los puntos que están presentes dentro del modelo Master Worker. En algunos casos, el trabajo debe realizarse en varias fases. El trabajo de una etapa debe concluirse antes de que el trabajo de la siguiente fase sea generado. En este caso, el máster fuerza la sincronización de todos los workers al final de cada fase, ¿no? Eso que decíamos que al final debería sincronizarse para digamos, tener una homogeneidad de datos, está presente en lo que acabo de mencionar. La dependencia entre iteraciones, tenemos dependencia de iteraciones y la entrada de datos independientes. La dependencia de iteraciones, eh, el, el máster, no el máster, el máster, el máster necesita los resultados de todos los workers para poder generar un nuevo conjunto de datos. Y la entrada de datos independiente, los datos van llegando al máster y este no requiere los resultados de los datos anteriores para poder generar nuevos datos, los va generando directamente. Todo esto son detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en una solución en paralelo. El modelo de distribución dentro del modelo Master Worker es distribuir todos los datos disponibles cuando el máster tiene listo un conjunto de datos para mandárselo a esos workers. Los distribuye todos siguiendo alguna política determinada, y es más sencillo de implementar, pero con un balanceo de carga termina siendo menos equitativo. Y se parece mucho a la figura del ejemplo inicial que tuvimos a partir de la clase de hoy, donde teníamos las tareas y le asignamos para que sean procesados por distintos procesadores en el balanceo de carga, y que pudimos ver que en una de las gráficas de la matriz que se presentaba tenía más huecos de situaciones ociosas que el otro. Distribuir bajo petición distribuye en particiones más pequeñas. El máster distribuye un subconjunto de datos a los workers, y a medida que van terminando, le van pidiendo más datos, o sea, incrementa las comunicaciones, pero disminuye el tiempo ocioso, resultando más efectivos a costo de una mayor gestión del máster. Y tenemos el modelo de grafo de tareas, que tiene un grafo de dependencia de tareas, la abstracción que se utiliza para representar las dependencias entre las tareas y su orden relativo de ejecución. Es un grafo dirigido en forma cíclica para representar el orden a ejecutarse de las tareas, donde la primera tarea sería la raíz, y las siguientes las hojas que van generando hasta concluir, digamos, todo en un punto común, depende de la situación que se esté realizando y la funcionalidad que tenga el mismo. Los nodos representan tareas, las aristas indican la dependencia entre las tareas, y un grafo de dependencia de tareas puede ser inconexo y el conjunto de aristas podría ser vacío. Esa es otra de las situaciones que se nos puede presentar. Algunas tareas pueden necesitar datos producidos por otras tareas. Se debe esperar la terminación de dichas tareas para terminar o continuar su ejecución. Tenemos una clara dependencia ahí. Y la tarea correspondiente a un nodo puede ejecutarse cuando todas las tareas conectadas a este nodo por aristas entrantes han sido completadas. Esto es la dependencia que mencionaba recién.
En el modelo de las grandes tareas, las interacciones entre las mismas se utiliza para promover la localidad y reducir los costos de interacción. ¿Por qué promover la localidad? Porque se ejecutan en procesadores y usan una memoria cada equipo y no necesita tener esa interacción ni comunicación porque pueden ser resueltos localmente. El modelo se utiliza para resolver problemas en los cuales la cantidad de datos asociadas a la tarea es grande en relación a la cantidad de cálculos asociados a él. Usualmente las tareas son mapeadas estáticamente para ayudar a optimizar el costo del movimiento de datos entre las tareas. Y esto lo podemos ver gráficamente en la siguiente imagen, donde tenemos una tarea A que genera, cuya dependencia, una vez finalizado, pueden concluir la tarea B y la tarea C, y donde la tarea F necesita que termine la tarea B y la tarea D que depende de C. Y por último, vemos el modelo de Pipeline, donde es un caso particular del ejemplo del modelo anterior, y donde el flujo de datos pasa a través de una sucesión de procesos, cada uno de los cuales ejecuta alguna sobre él. Es decir, si tenemos, supongamos, n equipos o n fases, pasa por la fase 1, después termina la fase 1, pasa por la fase 2, termina la fase 2 y cuando está terminando perdón, empieza la fase 1. Cuando termina la fase 1 pasa a la fase 2, pero como la fase 1 está desocupada, entra algo nuevo a la fase 1 y así se va armando una cadena, y donde cuando finaliza la fase N, tiene todo un lote detrás que van a ir terminando a medida que vayan arribando a las distintas fases. La ejecución simultánea de diferentes programas sobre un flujo de datos se denomina paralelismo de flujo. Justamente estamos teniendo, en lo que estoy relatando, la entrada de un flujo va terminando en una fase distinta y dándole lugar, cuando termina, a la entrada de la otra. Un pipeline en una cadena de productores y consumidores es: cada proceso en el pipeline puede considerarse un consumidor de una secuencia de ítems de datos de los procesos que lo preceden en el pipeline. Es decir, cuando termina la fase 2, eh, la fase 1, digamos, puede continuar en base al haber liberado la fase 2 su flujo, y puede continuar el de la fase 1 en la fase 2 que quedó libre. Y también puede considerarse como productor de datos para que los procesos posteriores a él en el pipeline. El pipeline no necesariamente debe ser lineal, puede ser un grafo dirigido, y el modelo de pipeline normalmente involucra una asignación estática de tareas a procesos. En un ejemplo que podemos ver, lo podemos observar en este gráfico, donde el que está en la fase N pasó por las fases anteriores y fue dando lugar a que cuando salía de esa fase pudiera entrar el modelo, otro flujo, en la fase anterior. Cuando empieza a llenarse las distintas fases del procesamiento, tenemos un tiempo para que el pipeline se llene y así aprovechar el tiempo paralelo. Es decir, en este flujo va a haber en un momento dado, la ejecución en simultánea de varias fases, a la vez. El modelo pipeline tiene un balanceo de carga que depende de la granularidad. El grano grueso toma mucho tiempo en llenar el pipeline, y cuando tenemos, una granularidad de grano fino, incrementa la interacción para observar nuevos datos. La técnica de reducción de interacción más común aplicable a este modelo es el solapamiento de interacción y comunicación. En el modelo de comunicación es
el punto crucial es elegir el lenguaje de programación y las librerías para implementar esa aplicación. ¿Qué característica debe tener el programa y cuál es la arquitectura subyacente? Son las preguntas que nos hacemos, donde el criterio simple es cómo deben intercomunicarse esas tareas. En este modelo de comunicación tenemos la memoria compartida, paso por mensaje, que ya lo hemos comentado en alguna oportunidad anteriormente. En la memoria compartida, todos los datos son accedidos por la aplicación y ocupan la memoria global accesible desde todos los nodos. Esto significa que cada procesador puede manejar independientemente datos de cualquier región de la memoria. Y el modelo de memoria compartida se caracteriza por la necesidad de sincronización para preservar la integridad de las estructuras de datos compartidas. Tenemos el paso de mensaje, estamos en distintos equipos y obviamente ese paso de mensaje al que hace referencia, los datos se asocian a un nodo en particular, cada máquina tiene su propia memoria. De este modo, para acceder a datos remotos es necesario establecer una comunicación. En general, para obtener datos remotos, el nodo propietario de los datos debe enviarlos y el nodo cliente debe recibirlos. En este modelo, las primitivas de envío y recepción encarnan el papel de sincronización. Vamos a ver que las primitivas de send y receive, a las que había hecho referencia, o while signal en su momento, que eran necesarios para trabajar en las regiones críticas, que cuando para despertar un proceso que se iba a bloquear, estaban presentes, hace referencia a las primitivas que estoy mencionando. Eh, Aunque estos modelos de comunicación están inspirados en las correspondientes arquitecturas paralelas, su uso no es restrictivo a las mismas. Es posible combinarlos, aunque pueden llevar pérdidas en el rendimiento. En resumen, de lo que hemos visto, para obtener una aplicación eficiente es fundamental una adecuada elección de la estrategia de descomposición, el modelo de algoritmo paralelo y el modelo de comunicación. ¿Y cómo combinarlas? Las estrategias de descomposición de dominio y explorativa representan una gran afinidad con los algoritmos SPMD y Master Worker. Y las estrategias de descomposición funcional y recursiva y especulativa poseen mayor afinidad con algoritmos de grafo y tareas y pipeline. Las estrategias de descomposición de dominio y explorativa, perdón, lo que se le agrega a esto es que las diferencias de modelos de comunicación pueden ser aplicados tanto si existe paralelismo de datos o de funciones, indistintamente. Sin embargo, suele estar determinado por la arquitectura o sistema subyacente. Y es difícil concebir una aplicación paralela sin tener una idea bastante aproximada del sistema y modelo que se va a utilizar. Bien, entonces lo que me queda, ahora termino el compartimiento, me quedan 5 minutos. eh, bueno, la verdad que quiero dejar de compartir y estaba haciéndolo mal. Entonces, esto es en general los puntos que tienen que ver con los puntos que tienen que ver con la unidad 2. He dejado, ayer hemos terminado, ahora estoy intentando abrir en el poco tiempo que me queda el trabajo práctico que les he dejado, donde podrán ver, y acá se los voy a mostrar, un segundo, voy a volver a compartir la pantalla. Y acá podemos ver que tenemos el práctico 2 donde habla de usar un pseudocódigo, donde tenemos que diseñar un algoritmo paralelo que calcule la suma de un gran conjunto de números. Hay que comparar el speedup y la eficiencia del algoritmo con la versión secuencial para diferentes tamaños de entrada. Entonces hacemos un algoritmo que calcule, por ejemplo, en una matriz, ver el speedout y también la eficiencia del algoritmo con distintas entradas. El ejercicio 2
escribir un programa también en paralelo que calcule el producto escalar de dos vectores. Recién puse como ejemplo durante la explicación el tema de la suma de la matriz. Acá estamos haciendo una cuestión en paralelo, multiplicación. El 3, el 2 ya hicimos el ejemplo y hay un ejercicio en la entrega del 1 del práctico uno. En el 3 es realizar un programa también en pseudocódigo que utilice las técnicas de descomposición para resolver un procesamiento de imágenes. De hecho, hay una introducción en una de las diapositivas sobre esto. Tienen que armar justamente ese pseudocódigo. El 4 es escribir también un pseudocódigo de un programa paralelo que utilice el paralelismo de datos para multiplicar dos matrices, una reforma del que estaba más arriba. Y el 5 es explicar, es observar el algoritmo que les he dejado, está hecho en Python, que dice así: explique realizando un análisis de lo que hace el siguiente programa que demuestra el uso del paralelismo mixto. El programa calcula el promedio de un conjunto de números utilizando tanto la programación paralela como la programación concurrente. Está hecho en Python, las bibliotecas justamente de paralización son las que les muestro. Entonces hay que mirar el programa, analizarlo y describir justamente lo que hace cada una de las. Si bien hay un pequeño resumen de lo que hace, ustedes tienen que ponerle su impronta para poder explicar el funcionamiento. Y este ya es un programa de ejecución justamente hecho en Python, donde si analizan el enunciado, justamente, sí, no te escucho. Ah, perdón, yo había puesto si me escucho y recién me salta, perdón. Si ven el enunciado, es muy parecido a lo que pide a dos ejercicios anteriormente. Eso es lo que hay que hacer como trabajo práctico y tiene una fecha de vencimiento el día 30 de abril del presente mes, ¿no? Hay uno que es la semana que viene, creo, y el otro, y este otro el 30 de abril. Eh, ¿Se entendió, Diego? La parte teórica como la parte práctica de lo que hay que hacer. ¿Crees que sí? Bueno, si tenés alguna duda, recordá que podés, mirando los videos que he dejado, que la última parte, si bien es una cuestión por ahí reiterativa, tal vez ha sido un poco más denso de comprender o de seguir, pero básicamente describo lo que del punto inicial que tuve hoy, voy describiendo, pero con un poco más de formalismo, donde voy explicando además los tipos de paralelismos que podemos ver que en el tema de datos, cuando hablé de worker y master, etcétera. Que en la parte, sería bueno que en la última partecita, que donde dice resumen, te bases en eso y después vuelvas a mirar para atrás. Ya queda un minuto y el jueves, si tenés consulta, o cualquiera de los chicos, por favor, me escribe por WhatsApp y el jueves no lo vamos a hacer a las 3. A las 4 de la tarde voy a estar llegando de nuevo a San Luis. Hacemos, contesto las preguntas del práctico o de la parte teórica, del práctico uno o del práctico 2. Eso sería. Entonces los invito a que el jueves a las 4 de la tarde, si tienen dudas, me las escriban anteriormente, así se las puedo responder con mayor claridad. Perfecto, entonces. Bueno, ya queda un par de segundos y se va cortando. Nos vemos el jueves. Dejo subo un ratito los videos para que los puedan